Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga mucho. Espero que se encuentren bien en esta noche, donde quiera que estén. Si ven este video esta misma noche, si lo ven más adelante. Cuando este video llegue a ti, esperamos que sea de edificación para tu vida. Es un momento que queremos tomar para meditar acerca de la palabra, para hablar con Dios y poder tomar en cuenta aquellas cosas que a veces olvidamos o quedamos por sentados y entendemos que no tenemos que darle mente nuevamente. Pero yo creo que es propicio el tiempo para poder analizar cuál es nuestra actitud y cuál ha sido nuestra actitud a lo largo de todo este año 2020 que terminó, para que podamos hacer ajustes temprano en este año 2021. Y sobre todo la actitud que hemos tomado ante la situación y con Dios. Porque de eso depende bastante el futuro nuestro de aquí en adelante. Yo estoy convencido de que el año 2020 fue un año traumático para muchos, un año de mucha incertidumbre, un año difícil a nivel económico, a nivel financiero, a nivel mundial, pero también de mucha tristeza por familias que perdieron mucho. Perdieron mucho no solo en lo económico, sino que perdieron familiares, perdieron amigos. Por aquellos hijos que ya no están, aquellas madres que ya no están, aquellos abuelitos que ya no están. Por aquellas personas que en medio de este fatídico proceso perdieron a alguien o perdieron algo. Por todos ellos y para todos ellos es este tiempo de meditación. Y si tú no perdiste a nadie en todo este proceso, qué bueno, y también para ti también lo es. ¿Por qué? Porque yo sé que al inicio de toda esta situación y en el mismo centro de la situación, cuando no teníamos ningún conocimiento de la enfermedad, cuando no sabíamos si saldría algún momento la cura, cuando veíamos los contagios como se iban propagando en todo el mundo, cuando comenzamos a ver personas cercanas a nosotros muriendo, cuando vimos nuestras iglesias cerradas, negocios cerrados, cuando duramos meses sin poder abrazar a seres queridos que constantemente veíamos y que de ahora en adelante pensábamos quizás no le volveríamos a ver, o que no sabríamos si superaríamos esta situación para que si algún día terminaba, volvernos a abrazar y volvernos a sentar, a disfrutar de ese té, de ese fresco. La incertidumbre de no saber si los míos o yo seríamos capaces de superar todo esto trajo mucho dolor, mucha tristeza. Mucha gente que en sus carreras, quizás artísticas, que es una de las cosas que más hemos visto, gente que acumuló muchas riquezas durante años, en solo un año, fueron a la bancarrota. Una demostración de que todo en este mundo es vanidad, que todo es pasajero, que todo lo que este mundo te da, también te lo sabe quitar. Las gentes que solamente se mantenían de pie a base de los aplausos en los escenarios, vieron los escenarios cerrados y se confinaron a una habitación en sus casas con la sequedad, la falta, el anhelo de escuchar un aplauso de sus fanáticos, porque todo eso es vanidad. Y el que sustenta su felicidad en ese tipo de cosas, sea el dinero, sea la fama, los bienes materiales, cuando eso le es quitado, entran en depresión, en tristeza, en dolor. Y la mayoría de las personas, sin importar extracto social, sin importar su condición, si eran artistas, si era gente común, si eran pastores, si eran miembros de una iglesia o no lo eran, todos entendieron que este era un tiempo en el cual nos sentimos vulnerables, nos vimos vulnerables y necesitábamos de alguien mucho más poderoso que nosotros y más poderoso que nuestra riqueza y más grande que nuestra fama para que nos ayudara en medio de este proceso.
Y mucha gente comenzó a clamar a Dios. Gente que tenía siglos que no doblaba rodillas comenzaron a orar porque tenían miedo de perder su vida. Y algunos tenían miedo de perderlo todo a nivel financiero. Otros tenían miedo de perder a un familiar. Gente asustada porque quizás la condición física de salud de sus padres no era la mejor y tenían miedo de que ellos fueran contagiados. Ese proceso vivimos. Y pasamos meses encerrados pensando si algún día esto terminaría. Y todavía al día de hoy no se le ve el día del punto final. Pero nuestra actitud ha cambiado. Porque en ese tiempo nos sentíamos tan vulnerables. Nos dimos cuenta que la vida era frágil. Y que nada de eso a lo que le dábamos tanta importancia es más importante que el Dios al cual debemos servir y que es creador de la vida y es el único que la puede guardar y el único que la puede preservar. Y quizás te preguntaba, entonces, ¿por qué Dios permitió todo esto? Olvídate de culpar a Dios. Esa es la salida más fácil que encuentra el ser humano. Es el hombre con su maldad que ha sentenciado a este mundo a la destrucción inminente. Desde el pecado original, desde el momento que Adán y Eva pecaron, sentenciaron a este mundo a la destrucción inminente. Y todavía hoy día el hombre que en nombre de la ciencia juega con el genoma humano, juega con cosas que no debe tocar en nombre de la ciencia. Entonces comete errores que luego toda la humanidad tiene que pagar por el engreimiento, por la altanería del ser humano. No es culpa de Dios, es culpa del hombre. Entonces el hombre debe darse cuenta para poder volver a postrarse y reconocer la grandeza del Dios omnipotente al cual constantemente le fallamos. Y en ese tiempo estábamos claros y orábamos y pedíamos. Y es por eso que yo quiero leer algo que está en la palabra, en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 11. Porque hay una actitud allí que puede ser que nosotros hoy le estemos emulando. Lucas 17:11 dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondió Jesús y dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Una condición de lepra en aquel entonces era fatídica, mortal, y te llevaba a un punto donde te expulsaban de la sociedad porque era sumamente contagioso. Vivían aislados, por eso es que a la distancia pidieron ayuda a esos. El número de los que vinieron a pedir ayuda a Jesús eran 10. El número de los que clamaron a Dios en medio de la pandemia eran millones, pidiendo que sus vidas fueran protegidas, que sus familias fueran protegidas, que sus finanzas fueran protegidas. Y vinieron temerosos delante de Dios, como esos 10 leprosos vinieron temerosos delante de Jesús. Así que Jesús, cuando les dice a ellos: vayan y muéstrense al sumo sacerdote, le está diciendo: vayan, hagan un acto de fe creyendo que el sumo sacerdote
dará el visto bueno para que se reintegren a la sociedad, porque en aquel entonces, cuando una persona era sanada de alguna enfermedad de este tipo, el sacerdote era quien certificaba que esa persona había sido sana, entonces podría reintegrarse a la sociedad. Así que la acción de ir donde el sacerdote era una acción de fe, de creer que Dios lo haría, que Jesús lo haría. Y la palabra enseña que cuando ellos iban de camino, fueron sanados, los 10, así como millones se postraron delante de Dios para pedir ser protegidos en medio de la pandemia. Pero de los 10 solamente regresó uno de 10 volvió a Jesús para dar gracias, y era un hombre que era samaritano. Todos sabemos, y si no lo sabes te digo, los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, y los judíos menospreciaban a los samaritanos. Pero el samaritano fue el que tuvo la capacidad de saber: si yo hoy estoy sano, si yo ahora estoy limpio, es porque Jesús me sanó y yo debo volver a Él para darle gracias. Y Jesús preguntó: ¿dónde están los otros 9? ¿Acaso no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Cuántos son los que Dios en el medio de la pandemia protegió y guardó? ¿Cuántos son los que guardó cual poderoso gigante? ¿Y cuántos son los que han vuelto a Él a darle gracias? Lo que hemos visto es una iglesia que se acostumbró a las iglesias por las redes sociales. Una iglesia que se acomodó a quedarse en casa y a ver los cultos por internet, en lugar de volver como el samaritano y venir y dar gracias. Porque tú me guardaste, porque tú me protegiste, porque tú protegiste a los míos, porque tú has sido bueno, porque me diste más de lo que yo merecía, porque por mi pecado merecía la muerte, pero tú me guardaste de ella. Y no es que hayamos llegado al final de la pandemia, pero en este punto, donde la gente ya le perdió el miedo a la pandemia, donde los picos más altos descendieron y donde ya se habla de una vacuna, la gente ha puesto su fe en la vacuna y ha vuelto a quitar su mirada de Dios para ponerla en una solución terrenal. No aprendimos, no entendimos. Solo vinimos a Dios porque estábamos asustados. Como esos 9 vinieron delante de Jesús porque estaban enfermos, pero luego olvidaron. Estaban tan contentos por estar sanos que no tuvieron tiempo de volver a dar gracias. Y esa es la actitud que tú y yo no debemos tener. La actitud tuya y mía no puede ser así. Hemos sido guardados y protegidos por Dios. Nuestra actitud debe ser de volver a dar gracias, no de acomodarnos. Aprendimos en esta pandemia que no hay que ir a la iglesia para congregarse. Ojo con eso. Una cosa es que lo único que te quede sea el internet para mantenerte vivo, alimentándote del Señor. Y otra cosa es que tú elijas solamente el internet cuando tienes otra opción de alimentarte directamente de la fuente, congregándote en tu iglesia, sin importar de cuál iglesia seas. No te olvides que el Señor nos dijo que no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. No hagas una costumbre del ver la iglesia por internet, porque sabes muy bien que no te concentras igual. Sabes bien que la atmósfera no es la misma, pero eso era lo que teníamos en ese momento. Y para lo que podíamos hacer, eso estaba bien. Y para los días que quizás extremadamente imposible para ti sea llegar a la iglesia, eso está bien. Pero no para estar siempre congregándote desde la casa. Eso es peligroso. El estado de muerte espiritual llega paulatinamente. Primero viene por un enfriamiento, un alejamiento y luego la muerte espiritual. Hay que volver a dar gracias. Y Jesús resaltó: el extranjero fue el que vino a dar gracias. El extranjero fue el que vino a dar gracias. Hay gente que ni siquiera nunca se congregó en una iglesia
está tan agradecida hoy de que Dios le haya sanado si tuvieron el COVID, de que le haya protegido si nunca le dio el COVID, ni a ellos ni a su familia, que han comenzado a ir ahora a la iglesia. Entonces los de la iglesia, los que pertenecían, los hijos de Dios, se acostumbraron a estar en casa. ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está el agradecimiento al Dios que te guardó? Al Dios que te protegió, al Dios que te suplió en medio de la crisis. Yo sé que el porcentaje de los que vuelven siempre será menor al porcentaje de los que se quedan disfrutando de su sanidad y de su milagro. Pero tú tienes que asegurarte, yo tengo que asegurarme de ser parte de ese porcentaje pequeño que vuelve a dar gracias. El corazón agradecido es mucho más grandemente bendecido. El corazón agradecido mantiene una puerta de bendición abierta continua, porque sabe dar gracias por lo que recibe. Hay que volver a dar gracias, sin importar cuál sea la iglesia en la que te congregas. Si fuiste de lo que doblaste rodillas pidiendo protección de Dios, el tiempo de volver a la iglesia es ahora. No puedes haberle pedido protección a Dios para entonces el tiempo de la iglesia emplearlo en la playa. No es justo. Dios no puede ser burlado. Y sobre todo aquellos que hicieron promesas, aquellos que prometieron cosas. Señor, si tú me proteges de esto y guardas a mi familia, yo te prometo que voy a hacer tal y tal cosa. Cumple. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando vengamos a la presencia de Dios, seamos tardíos en estar ofreciendo y prometiéndole cosas a Dios, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Ojo con esto. Mucha gente que oró por sus finanzas y reconocieron momentáneamente la grandeza de Dios, pero oraron por sus bienes, por sus empresas, para que nada de eso quebrara. Porque para ellos era lo más importante. Y Dios en su amor, su misericordia, protegió sus empresas. Hoy se olvidan de Dios y no agradecen, porque su corazón estaba allí, no en Dios, sino en las empresas. Ese era su tesoro. Y la Biblia dice que donde está tu tesoro está también tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro más grande? Hubieron otros mucho más maduros que entendieron: si este es el tiempo en el que he de morir, moriré e iré con el Señor, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y mucha gente pasó a conocer al Señor en este tiempo. Con valentía lo hicieron, confiando siempre y sabiendo que Dios no le defraudó, sabiendo que de Dios es la vida y que Él la da y la quita a quien quiere, cuando Él quiere. Es por eso que un corazón agradecido es tan importante. Porque a veces pensamos que Dios no toma en cuenta esas actitudes. Y en la lectura que tuvimos hoy nos dimos cuenta que Dios no solamente tomó en cuenta cuántos eran los que habían sido sanados, sino que tomó en cuenta que el que volvió a dar gracias era alguien que ni siquiera era judío. Dios sí toma en cuenta la gratitud. Y me llama mucho la atención que en la parte final de la lectura, Él no le dice: vete en paz, por tu fe has sido sano. Ya Él había sido sano, pero la actitud de gratitud con la cual Él regresó delante de Jesús hizo que Jesús dijera: vete, tu fe te ha salvado.
Y es que cuando tú y yo somos agradecidos, no solamente recibimos lo que le hemos pedido, recibimos aún más de lo que le pedimos. Por eso es tan importante volver a Él a dar gracias. Es difícil decir, Señor, gracias porque mi padre, mi madre, mis hermanos o alguien pasó a morar contigo, porque nosotros le extrañamos. Y en esa condición es difícil dar gracias, pero la Biblia nos llama a dar gracias en toda situación por aquello que es bueno. Y la parte buena de que ellos ya no están con nosotros es que si conocieron a Cristo Jesús, han pasado de muerte a vida. Han peleado su batalla y la han ganado. El corazón agradecido reconoce la importancia de lo eterno por encima de lo material, de lo humano, de lo mundano. Así que con esto cierro en esta noche. Mudemos la actitud de la cual nos olvidamos de regresar a Jesús para agradecer por lo que Él hace por nosotros. Y comencemos desde ya siempre a mostrar gratitud continua delante de Él. Es por eso que el Señor dice, cuando vengas a la casa del Señor, entrad por sus puertas con acciones de gracias. A Él le agrada la gratitud. Y bendice más abundantemente a aquellos que saben agradecer. Yo creo que oremos en este momento. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, ahora venimos delante de ti. Primero para darte gracias. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu protección, por guardarnos en este tiempo de dificultad, por proveer para nosotros en este tiempo difícil. Gracias, Señor, porque hemos sentido que verdaderamente tú has cumplido tus promesas, Señor, que tú no le has fallado a ninguno de tus hijos, Señor. Y sabemos, Padre Celestial, que esas promesas que dice tu palabra que son sí, amén, son cumplidas en nuestras vidas. Pero te queremos pedir perdón porque a veces no correspondemos a esto. No correspondemos a la bondad tuya. No correspondemos, Señor, a la forma en que tú cumples a nosotros lo que has prometido. Y quizás en nuestro corazón, Señor, no nos hemos dado cuenta que te hemos fallado en cuanto a la gratitud que te debemos a ti. No solamente por la salvación, no solamente por la salud, sino por todo aquello que tú a diario haces por nosotros y que nosotros ni siquiera notamos. Te pedimos perdón, Señor, si te hemos fallado de alguna u otra manera. Y te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a restablecer nuestra comunión contigo, nuestra relación contigo. Que si nos hemos distraído, Padre Celestial, con las cosas de este mundo, que si este tiempo que estábamos supuestos, Señor, a adentrarnos en tu presencia, en lugar de hacerlo, nos hemos apartado, Señor, podamos dar un paso atrás y preguntar por las viejas sendas por donde andábamos, donde te conocimos, Señor. Haznos llegar a ti nuevamente para abrazarnos contigo, Señor, para tener comunión contigo, esa comunión que tú has anhelado desde el huerto del Edén y por la cual sacrificaste a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Te pedimos perdón si hemos quebrado esa comunión. Y te pedimos, Señor, una nueva oportunidad para restablecer esta relación. Bendecimos la vida de cada pastor. Bendecimos la vida de cada creyente, de cada iglesia alrededor del mundo. Bendecimos, Padre Celestial, todo el que hizo sacrificio para que las ovejas siguieran alimentándose de tu palabra, Padre Celestial. Aquellos que estuvieron orando los unos por los otros, Señor. Oramos por aquellos que están en una cama de hospital en este momento, padeciendo de esta o cualquier otra enfermedad. Te pedimos, Señor, que con tu Espíritu Santo visites aquel lugar, Señor, y pases tu mano sobre ellos y les sanes, que ellos puedan testificar y volver a ti y dar gracias por lo que tú has hecho en sus vidas. Bendecimos cada nación de la tierra, Señor, y oramos, Señor, para que este mal se detenga, pero que tu voluntad siga siendo hecha y siga cumpliéndose tu palabra alrededor del mundo, porque sabemos, Señor, que este mundo será destruido de una u otra forma. Ayúdanos a perseverar a los que te conocemos, en los que hemos venido a ti, y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en tu palabra,
Ayúdanos a dar prioridad a lo verdaderamente importante y que siempre te tengamos en primer lugar. Cada persona viendo este video, que sea bendecida en el nombre de Jesús. Sus familias, su salud, sus finanzas, sus hijos y los hijos de sus hijos sean benditos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te guarde y te bendiga. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y te dé paz. Te bendiga en el campo, en la ciudad, en tu entrar, en tu salir, en tu acostar, en tu levantar. Que el Dios Todopoderoso que te guarda, que te ha guardado y te guardará siempre, esté contigo todos los días de tu vida. Amén.